La palabra París empieza por P y termina por... En S. ¿Por qué en S? O sea, París, París. La palabra París empieza por P y termina por... S. No, termina por... Termina como la palabra. La palabra París empieza por P y termina por... R. Ahí viene esta gracia. La palabra París empieza por P y termina por... S. Muy mal. No, la palabra París empieza por P y termina por... Por S. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Escucha bien la pregunta. La palabra París empieza por P y termina por... París empieza por P y termina por... O sea, P-A-R-I-S. Es París. Entonces, termina en S. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. París por P y termina por... S. París. ¿Aseguro? Claro, París. ¿Por qué? ¿Por qué termina con eso? ¿Por qué termina por S? Porque se escribe París y si tiene que ponerle la S para que diga París, porque si no le pone la S va a decir París. Te llegaste, un bobo. Escucha bien la pregunta. París empieza por P y termina por... Ris, por S, Ris. Termina por Ris. No, ni merga. París empieza por P y termina por... un niño, un bebé, y tú pariste. ¿Por qué en S? No entiendo a lo que tú te refieres. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Ok, te voy a hacer la pregunta de nuevo, más despacio. La palabra París empieza por P y termina por... Dos mil años más tarde. Estoy cerca de descifrarlo. Termina, como en na, como A. Neta, me lo juras. La palabra París empieza con P y termina por... Con S. Para mí termina por S. No, termina, empieza por... Empieza por P. Algo anda mal. Ah, termina, empieza por T. El macho. Yo entiendo, lo que pasa es que la idea no me llega. Yo entendí ya. Ya, ¿cómo sería? Dale mente. Empieza por P y termina. 2000 años más tarde. La palabra termina, empieza por... La palabra empieza por P y termina por S. No, termina por... S. La palabra París empieza por P y termina por... S. París empieza por P y termina por... París. Ya por nada, ¿sabes? Termina por... No entiendo lo que te me preguntas. Ok, de nuevo la pregunta. París empieza por P y termina por... O sea, si tú me estás hablando de la palabra, no. Exacto, la palabra termina, empieza por... Empieza por P. Por... Por P. La palabra París empieza por P y termina por... S. I. Si yo te agarro, óyeme con esta silla. La palabra París empieza por P y termina por... Me descomputé. De nuevo. La palabra París empieza por P y termina por... R-I-S. Este es el cambio que te propongo. Pero es una letra solamente. Ris. Este es el cambio que te propongo. La palabra París empieza por P y termina por... S. No, termina. En S. No, termina. Empieza por... Por P y termina en S. Ahí viene esta gracia. No está entendiendo. La pregunta es, la palabra París empieza por P y termina por...
Ese, París. Comienza por P, termina en ese. Pero me está computando bien. ¿Cómo? No, termina, empieza por... Con P. No me parece que este chico sea muy listo.